Hola a todos. Algo ha sucedido, algo ha cambiado estas 2 últimas semanas con el tema del COVID. Sabéis que aquí en España estamos en situación de toque de queda a partir de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana y que el número de contagiados y de fallecidos por el COVID va aumentando de forma progresiva. Sobre todo el tema de los contagios, que se han disparado los contagios. Esto era previsible, no era previsible, terminó el verano, donde hasta el presidente se fue de vacaciones. Volvimos, los niños entraron al colegio, las escuelas, las medidas desiguales, poco convincentes, había pequeños feudos donde cada uno tenía la obligación de hacer exactamente, según las directrices generales muy amplias, aquello que le diese la gana. Pocas directrices claras de lo que había que hacer, de lo que no había que hacer. Se ha hecho lo mejor que se ha podido, pero evidentemente todo esto se veía venir, que antes o después se dispararía el número de casos, sobre todo de contagio. De alguna forma durante el verano se relajaron muchísimo las medidas, la población estaba muy cansada, hay un cansancio, un hastío, una sensación de pesadez ya respecto al tema COVID. Todo eso junto a que las medidas son incómodas y a que se mete un tercer factor, que es el factor económico. Los rastreos no han sido todo lo eficaces que tenían que ser, no solo por el número de rastreadores, sino porque realmente tener un test positivo ha generado una incomodidad tremenda a nivel económico. Si tú tenías el test positivo y señalas a alguien, ese alguien, si da positivo, tiene que cerrar su negocio. La gente se ha callado muchas veces el haber dado positivo por miedo a tener un perjuicio económico que en muchas ocasiones era inasumible. Personas hacinadas dentro de una casa donde duermen 12 que van a trabajar al campo, si uno da positivo, lo echan directamente a la calle. ¿Cómo va a decir que ha dado positivo o cómo va a ir a hacerse una prueba? Tiene fiebre y lo pasa como puede allí hacinado con 10 personas más. Y todo eso se ha visto. Por lo tanto, el rastreo no ha sido todo lo eficaz que podía ser debido a este aspecto económico y a otros muchos. La incomodidad de tener que quedarte, aunque económicamente estés muy bien, confinado en tu casa, en tu domicilio. ¿El resultado de todo esto? Pues que se han duplicado el número de contagios en los últimos días, 25.600 aproximadamente nuevos casos, 239 muertes al día, a día de ayer, y países cercanos, pues Francia va mal, también confinada, Alemania va mal. Nosotros estamos viendo que esto no solamente sucede en España, que se están tomando medidas basadas en muy poca evidencia y nosotros copiamos, España está copiando lo que hacen los países vecinos. Eso no quiere decir que sea lo correcto, es una opción. Vamos a copiar lo que hacen los países que tenemos cerca. Algunos, porque lo que hace Portugal, por ejemplo, regalando prácticamente mascarillas, no lo hacemos, también lo podíamos hacer. Pero el principal problema, ¿cuál ha sido? Bajo mi punto de vista, y esto es un análisis totalmente personalizado, lógicamente, como no puede ser de otra manera, el tema del COVID se ha instrumentalizado muchísimo. Se ha instrumentalizado y eso resta credibilidad. ¿Y qué quiere decir que se ha instrumentalizado? Pues que cada uno ha arrimado el ascua a su sardina. Se ha instrumentalizado a nivel político, se le ha sacado rendimiento político, se le ha sacado rendimiento social por defender posturas que en otras circunstancias habrían sido indefendibles y que ahora hasta tienen algún viso de poder ser reales. Se ha instrumentalizado a nivel económico, hay gente que se está haciendo muy rica y otros están perdiendo lo poco que tenían. Se han adoptado medidas, muchas de ellas, absolutamente incoherentes, sin ninguna base científica, sin ninguna base de razón y mediando, por ejemplo, sanciones económicas severas. Y esa incoherencia genera un grave perjuicio, ha generado un grave perjuicio para ciertos sectores de la sociedad, lo que determina algo que es muy evidente, una pérdida de credibilidad por parte de la sociedad hacia el fenómeno COVID. Una pérdida de credibilidad donde se han inundado de mentiras las noticias, se han inundado de mentiras las redes sociales, los famosos bulos, que esto no es de ahora. En algún vídeo os mostraré cómo
A lo largo de la historia, ya desde la antigua Roma, existían los bulos, y la palabra, algún emperador decía que mataba más que la propia enfermedad. Y sobre todo el hecho en 3 países de que no se muestren las cifras reales. Por ejemplo, en Wuhan, zona 0, ahora hay 0 casos. Ahora resulta que es la zona más segura del mundo, según el gobierno chino. Al igual que dicen que tienen un PIB de disparate y que comparado con los Estados Unidos no, donde en los Estados Unidos hay miles de empresas que monitorizan continuamente la situación económica del país, podemos saber con precisión absoluta en cada momento cuál es el PIB de Estados Unidos. En China no sabemos ni cuántos casos tienen, ni qué es lo que están haciendo, ni qué es lo que están produciendo, ni en base a qué. Pero este es el circo en el que nos movemos a nivel mundial y de lo que estamos padeciendo pues toda la sociedad entera. Al no saber con precisión cuáles son las estrategias válidas y cuáles no, a quién le va bien, a quién le va mal, quién está mintiendo, pues las medidas que se podrían tomar son de muy difícil adopción. ¿Qué medida adopto yo para copiar a quién? Hay países que, está claro, lo han hecho muy bien. Taiwán, aunque le pese a la Organización Mundial de la Salud, es un país extraordinario, con una filosofía y una cultura muy rígida a la hora de aceptar las normas, que le ha favorecido muchísimo en el momento de instaurar una serie de normativas que evitasen el contagio. Pero la mentalidad occidental, y mucho menos la latina, nada tiene que ver con la mentalidad oriental. Y en este caso concreto, eso nos perjudica. El no estar acostumbrado a acatar normas, la parte esa reivindicativa, el rechazo a los impuestos desde arriba, todo eso, y la relajación a la hora de hacer ciertas cosas, todo eso perjudica. Por lo tanto, es muy difícil saber qué estrategias copiar. Además, estamos en medio de un colapso económico, con unos presupuestos que se han presentado hace poco, aquí concretamente a nivel nacional, que parecen los presupuestos de Alicia, el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. En algún vídeo hablaré de los presupuestos, no voy a tardar mucho, y de lo que opino al respecto. Mientras todo esto sucede y salen esos presupuestos, las colas del hambre empiezan a hacerse interminables, los bancos y las reservas de alimentos ya no tienen fondos suficientes, se están agotando. Y si analizamos la situación desde un punto estrictamente clínico, tenemos un virus que ha mutado, se ha hecho más contagioso y menos letal, lo cual es absolutamente normal en la evolución natural. Tenemos un sistema sanitario potencialmente debilitado, donde comienza a haber ya un levantamiento de los médicos en contra de la situación que hemos venido viviendo, lo cual yo apoyo, por ahora lo apoyo. Antes, solamente para hacer un inciso, para que lo sepáis, que los que no sois sanitarios lo estáis viendo, cuando había una huelga y había que imponer servicios mínimos, los servicios mínimos superaban en muchos casos los servicios habituales, normales. Menuda paradoja. Pues contra todo eso y muchas más cosas, ser el país que más sanitarios contagiados ha tenido, que menos dotaciones hemos tenido de protección, pues todo eso hace, junto a otros problemas muy complejos y de un calado profundo en este país, sobre la sanidad, hace que el sector médico se haya cansado un poco y se haya levantado en contra. Eso debilita la situación sanitaria. También tenemos una sociedad, o somos una sociedad que está cansada del coronavirus y de las medidas de control, lógicamente. Son incómodas y cansan. Y ante tanto bulo y tanta mentira, tanta contradicción, la opinión pública se divide. Y se ha dividido yéndose a los extremos de la credulidad absoluta y policía de balcón a la incredulidad absoluta y el negacionismo. No hay un punto medio. Casi que se exige que si no te has posicionado en uno de los extremos, lo hagas de forma inmediata. Por parte del otro, por supuesto. O estás conmigo o estás contra mí. Aquí los puntos de encuentro se han ido apartando progresivamente, posiblemente derivados de los desencuentros a nivel de las cúpulas que nos gestionan, del gobierno y la oposición, y ver lo que está sucediendo en ese zoológico político. Pues todo ello hace que una sociedad dividida sea más incoherente en la lucha contra un problema. Primero porque algunos de esos sectores sociales no entienden que el COVID sea un problema, sino que es un invento.
y otros entienden que es un problema gravísimo. Pero yo creo un punto medio. El COVID es un problema sanitario serio, muy serio, es un reto a nivel social y político y por supuesto económico, pero que a veces el hecho de que se instrumentalice para tomar una buena posición, para tomar ventaja, el oportunismo político, social, económico que está derivando el fenómeno COVID, hace que con cierto criterio y cierta razón sectores de la sociedad no le den la importancia que tiene y lo rechacen como instrumento para ser reprimido. Y esto es lo que está pasando. Lo que sucede con este rechazo es que va aparejado con un aumento del contagio. ¿Por qué? Porque si yo creo que el COVID es solo una cortina de humo y no es un problema sanitario, automáticamente mi postura frente a la no mantener la distancia de seguridad, no tener toda la normativa que es necesario para que no se propague el virus en la sociedad, pues no le voy a hacer caso omiso. Solamente voy a hacer aquello por lo que me sancionen si no lo hago. Eso hace que el control del problema sea francamente difícil, sin dejar de ver que para muchos aspectos se está utilizando el COVID como una verdadera cortina de humo. Y aunque la mortalidad sea baja, un 0,7%, y haya disminuido significativamente, el peligro es extremo cuando se dispara logarítmicamente el número de contagios. Es decir, cuando se va duplicando progresivamente o triplicando el número de contagios. Porque aunque sea baja la mortalidad, los servicios sanitarios son limitados y esa mortalidad aplicada a un volumen ingente de contagiados sí empieza a ser un problema y, como estamos viendo, empieza a aumentar. ¿Y qué sucede más a nivel sanitario con el COVID? Pues que no hay un tratamiento, solamente hay un tratamiento de soporte, pero no hay un tratamiento curativo, no hay un antirretroviral que tú se lo des al paciente y se cure. ¿Y qué sucede con el COVID? Que no hay una vacuna y ni está ni se la espera. Y las personas más sensatas que yo he oído hablar sobre el tema, como el doctor Valentín Fuster, en una extraordinaria entrevista que se le hizo no hace mucho, como bien expresa en esa entrevista, la vacuna, lo normal es que una vacuna segura, aparte de ser funcionalmente activa, para reforzar el sistema inmune contra el coronavirus, tarde años. Eso es lo normal. Y ahora, ¿qué estamos viendo? Pues que nuestros queridos ancianos, a los que debemos lo que somos, a los que debemos gratitud infinita por este mundo que tenemos, que lo estamos destrozando, los más vulnerables, los más indefensos, empiezan a ingresar. Toda la irresponsabilidad que se ha tenido, desde el más pequeño hasta el más grande, ahora quien la está pagando, empieza otra vez a pagarla, son los ancianos. En medio de todo esto, revueltas sociales, rechazando la situación, empiezan a verse contenedores quemados en algunas zonas, en Barcelona se han visto. No digo con razón, digo que las hay. En contra de las restricciones para frenar el nuevo coronavirus. Cerca de 700 personas se reunieron la noche del viernes en el centro de la capital catalana en contra del toque de queda nocturno y la adopción de un confinamiento perimetral que impide abandonar la ciudad durante el fin de semana. Según el Cuerpo de Policía Regional, unos 50 manifestantes comenzaron a lanzar objetos a los agentes antidisturbios que respondieron a las provocaciones. Vallas y contenedores fueron incendiados. O sea, no nos pueden quitar nuestros derechos básicos, no nos pueden decir que nos encierran en nuestra casa. Ya lo han hecho una vez por 15 días y estuvimos 4 meses. No lo veo ni lógico, ni lícito, ni que tenga nada que ver con un virus. Y como decía, en medio de todo esto, la gran pregunta que yo me hago es, primero, si las medidas que se están adoptando son las adecuadas. No lo sé porque yo echo muchísimo de menos la opinión de expertos en medio. Sí hay opiniones diversas, pero no hay una coherencia de opinión que el gobierno haya sentado a los mejores del mundo, que los tenemos, y le haya preguntado hacia dónde tenemos que ir. Estos meses que nos quedan por vivir, de toque de queda, más lo que vendrá después, ya lo dijo el presidente del gobierno, van a ser muy, muy duros. Y no se quedó en un muy, lo duplicó. Y van a ser muy duros por muchas circunstancias, porque el daño económico ya es insostenible, aparte de los maravillosos presupuestos del Estado que nos han presentado,
yo lo rubrico ahora mismo, el problema es que tenemos la casa embargada. Claro, yo puedo ponerle un suelo radiante, más doble acristalamiento, más luces cenitales y pintar de nuevo todo y comprarme un Lamborghini en lugar de un utilitario, pero el pequeño problema es que tengo la casa embargada. A ver cómo salimos de ahí. Pero bueno, eso ni me toca a mí y al que le toque que lo solucione. Pero me encantan esos presupuestos. Al margen de que se han olvidado totalmente del pequeño y mediano empresario, que de alguna forma solamente constituimos el 94% de la capacidad productiva de este país. Pero bueno, con ese pequeño detalle y en algún vídeo que le dedicaré exclusivamente a los presupuestos del Estado y a cómo se sostienen en medio de este cambio radical de ciclo, de superciclo económico, el ciclo del desorden, al que vamos ahora mismo, no le llamo yo el desorden, es que le han puesto los grandes financieros así, el ciclo del desorden. En medio de todo esto estamos con un medio confinamiento, aumentando, disparándose los casos, con una revuelta social, entre comillas, incipiente, y si os digo apuntar 2 meses, marzo y abril, posiblemente finales de febrero, pero marzo y abril y mayo, evidentemente, van a ser meses muy complejos de 2021, van a ser meses muy complejos por todo lo que va a suceder, con una base económica tremendamente inestable y con una situación clínica muy difícil de gestionar ya en el momento actual. Veremos a ver la capacidad de nuestros gobernantes y la capacidad de la sociedad para llevar esta situación a buen puerto. Es el rastro de hambre que deja el COVID-19. Afecta a miles de habitantes y sobrepasa las calles de Madrid. Más de 100.000 personas, según la Federación de Asociaciones de Vecinos de la capital, están acudiendo a los servicios sociales y a las redes vecinales de ayuda para conseguir una bolsa de comida. Acompañamos a Sulma. Era empleada de hogar con contrato y cumplía los requisitos para recibir el subsidio especial estatal, pero la saturación del Servicio Público de Empleo está demorando su solicitud. Y es que no hemos visto nada. Yo llevo desempleada de marzo, estoy debiendo lo que es alquiler, para la comida para mis hijas, todo lo que son gastos. Otros, según la Asociación de Vecinos de este barrio madrileño de Aluche, no pueden acceder a los subsidios estatales o temen acudir a los servicios sociales. Han intentado igual acceder a servicios sociales, pero están saturados y no acogen a más personas, o que directamente no pueden pues porque les ponen en un problema legal. Hay gente que no tiene papeles y que no puede ir a servicios sociales. Pero también las redes vecinales están desbordadas. La de Aluche ha multiplicado por 4 el número de bolsas de comida que reparten en solo un mes. Muchos de vosotros diréis, bueno, quejarse está muy bien, poner de manifiesto lo malo está muy bien, pero bueno, ¿qué soluciones damos, no? Os voy a contar una pequeñísima historia muy corta. La medicina de la que disfrutáis vosotros, de la que disfrutamos todos, la medicina que se ejerce hoy en día, tiene una larga historia, pero hay una historia muy corta, como medicina científica. Muy corta, cortísima. De hecho, en 1972, cuando un tal Archie Cochrane comienza a hablar sobre los ensayos clínicos de forma sistemática para validar cualquier fármaco, tratamiento o cirugía en menor grado, para validarlo y que todos los médicos hagan exactamente lo mismo con el mayor grado de prueba científica, evidencia, ante la misma situación. Comienzan a hacer algo que luego en 1982 un tal Eddy, 10 años después, lo menciona en el New England como medicina basada en la evidencia. Una mala traducción de evidence, que significa prueba. 10 años después, 20 años después del 1972, en 1992 surge una eclosión brutal de la medicina basada en pruebas, medicina basada en la evidencia. Antes de 1972 y detonado el escándalo de la talidomida, un fármaco contra el vómito en las embarazadas que se tomó en esa época y que dio lugar a que niños nacieran sin brazos y sin piernas, hizo saltar todas las alarmas de que la praxis médica, el ejercicio de la medicina, debía de basarse en hechos contrastados. Y algunos diréis, bueno, ¿y por qué me cuenta esta historia de la medicina basada en la evidencia de 1972? Fijaos que reciente está todo, ¿no? En la historia actual de cómo se procede hoy en día en medicina. Medicina basada en pruebas. En pruebas. La medicina basada en pruebas quiere decir que nada de lo que se está haciendo tiene una base
de prueba, una base probatoria suficientemente sólida. Ya sea por lo poco idóneo de lo que está sucediendo, ya sea por la premura, ya sea por la gravedad de lo sucedido, ya sea por el motivo que sea, lo cierto es que la medicina que estamos haciendo hoy día y las decisiones que se están tomando a nivel del gobierno, si ya adolece de un asesoramiento de expertos, de un comité de expertos, de gente seria y formada y con criterio, que sería también un grado de prueba, un grado de evidencia, la propia experiencia de los expertos, el consejo de expertos, ni siquiera eso avala la mayor parte de las medidas que se están tomando. Y eso sí lo echo en cara. Muchas de las cosas que se están publicando por la premura de comunicar cosas y de publicar a nivel científico, intentando echar un capote, echar un cable y dar solución a procesos muy complejos que estamos viendo en este momento, todo ello hace que se publiquen cosas que ni siquiera están contrastadas ni reguladas, ni hay un arbitraje por parte. Es decir, se publican y se quedan ahí en suspenso, en la gran marea de artículos sobre el COVID y todo lo que ello conlleva. En ese sentido, sí critico fuertemente el que se haga una medicina basada en la invidencia en lugar de hacerse basada en la evidencia. Espero que el vídeo os sirva, os ayude, os haga reflexionar y tomar una posición coherente en el problema que estamos teniendo, donde el COVID, aparte de ser un problema clínico real y una cortina de humo para otras muchas cosas, está dejando en entrever todo lo que debajo de la alfombra durante años se ha ido acumulando, como gobierno y como sociedad. La casa habrá que limpiarla. El problema es que esa limpieza va a ser compleja, ardua, tardará tiempo y dolorosa. En todo ese proceso de limpieza, de ordenar qué es lo que está pasando frente a lo que se viene, a ese gran superciclo económico del desorden, va a ser determinante en nuestro futuro. Os mando un fuerte abrazo. Por favor, si el vídeo os ha gustado, suscribiros al canal. Los que os hayáis suscrito os lo agradezco de corazón. Darle a la campanita para que los avisos lleguen cuando salga un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un saludo.